Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. Pendientes de Kiev, la capital de Ucrania, tras uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra. Se habla de 315 drones, de varios misiles y sobre todo el principal objetivo del último ataque ruso, que ha sido Kiev, la capital ucraniana. Enseguida les contamos lo que ha pasado en las últimas horas. Miramos también, por supuesto, a estas protestas en Estados Unidos que empiezan a extenderse a otras ciudades con 700 marines desplegados. Enseguida les mostramos estas imágenes, este golpe sobre la mesa por parte de Donald Trump, mientras que en la OTAN hay mensajes por parte de Mark Rutte, el secretario general, que habla de un conflicto directo con Rusia dentro de 3 a 5 años y pendientes también de Israel, hoy por cierto con sanciones por parte de Reino Unido, pero también, como siempre en esta casa, mirando a las últimas horas. Empezamos mirando a Colombia. Ojo con esto, después del atentado del pasado fin de semana contra el opositor Miguel Uribe, se habla de 2 atentados que estarían teniendo lugar en estos momentos en Colombia. Se habla de Cali, se habla, como digo, de 2 ciudades colombianas donde se habla de una escalada. Según apuntan varios medios, esta mañana han tenido lugar 2 atentados en Cali, motobomba y artefactos explosivos en los barrios Meléndez y Manuela Beltrán. Las autoridades están hablando de una persona fallecida, es la última hora en este sentido. El Ministerio de Defensa de Colombia habla de una persona fallecida y 5 heridos. Atentados, ahora mismo se habla de una escalada terrorista en diferentes municipios, por ejemplo, El Bordo, Patía, Corinto y Timbiquí. Hablan de una explosión de coches bomba en sitios cercanos a la oficina de policía colombiana. Máxima tensión la que se vive en Colombia, como decimos, tras lo sucedido el pasado fin de semana, este intento de asesinato contra Miguel Uribe. Hoy se habla de 2 atentados con coches bomba en Colombia. Es la última hora en este sentido, intentando recopilar más información, intentando también adivinar, conocer si ha habido o no fallecidos, deseando por supuesto que eso no haya sucedido. Pendientes de Colombia y de esta última hora que habla de 2 atentados con coches bomba. Nosotros vamos a mirar también a la última hora en torno a Ucrania con Rusia, que lanzó durante la pasada noche 315 drones, entre ellos 250 aparatos no tripulados kamikazes Shahid y 7 misiles. Es lo que revela el presidente Volodymyr Zelensky, que ha dicho también que las ciudades de Kiev y Odessa estuvieron entre los principales objetivos del bombardeo. Decía Zelensky, el de hoy ha sido uno de los mayores ataques contra Kiev, Odessa y la región de Dnipro y Chernihiv. Decía además Zelensky que los drones y los misiles, entre los que había 2 misiles balísticos norcoreanos, provocaron daños en edificios residenciales y en infraestructuras urbanas. Les mostrábamos antes las imágenes también que apuntaban a la Catedral de Santa Sofía. El parte de la Fuerza Aérea de Ucrania ha identificado impactos directos en 11 localizaciones y caídas de fragmentos de misiles y drones en otras 16. Dice que 213 drones fueron derribados y otros 64 neutralizados con interferencias electrónicas. También se habla de que interceptaron hasta 7 misiles. En Estados Unidos, mirando a estas protestas, a estos disturbios violentos en Los Ángeles, el 5º día con incluso extensión a otras ciudades. Hablaba de Texas, mientras están viendo la imagen de las últimas horas. Un batallón de marines estadounidenses ha salido esta noche en dirección a Los Ángeles ante los violentos disturbios. Imágenes que circulan en las redes sociales muestran, como están viendo, una caravana de más de una decena de vehículos presuntamente en dirección a la ciudad californiana. El Comando Norte de Estados Unidos había informado que aproximadamente 700 marines de un comando de entrenamiento ubicado en 29 Palms, en el condado de San Bernardino, en California, se integrarían a las fuerzas que protegen al personal federal y la propiedad federal en el área metropolitana de Los Ángeles. Poco antes, el comando había revelado imágenes del equipo y los militares que iban a participar, pertenecientes al 2º Batallón 7º Regimiento de Marines, que fueron puestos en estado de alerta durante el fin de semana. Y por último, miramos a la OTAN. El secretario general Mark Rutte dice que deben prepararse para una posible confrontación militar con Rusia en los próximos 5 años. En un discurso en Reino Unido decía que Rusia podría estar lista para enfrentarse a las fuerzas de la OTAN en 5 años. Describía al país como una creciente máquina de guerra, respaldada por China, Corea del Norte e Irán. Instaba a la OTAN a ser más fuerte, más rápida y más letal. Dice que la esperanza no es una estrategia. Escuchamos a Rutte.
Because of Russia, war has returned to Europe. We also face the threat of terrorism and fierce global competition. Russia has teamed up with China, North Korea, and Iran. They are expanding their militaries and their capabilities. Putin's war machine is speeding up, not slowing down. Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought. In terms of ammunition, Russia produces in 3 months what the whole of NATO produces in a year. And its defense industrial base is expected to roll out 1,500 tanks, 3,000 armored vehicles, and 200 Iskander missiles this year alone. Russia could be ready to use military force against NATO within 5 years. 5 years. Pendientes de las últimas horas, mirando también, como siempre, al mejor análisis geopolítico, pendientes de la OTAN, mirando a Los Ángeles y sobre todo con la mirada puesta en Ucrania. Vamos ya con los expertos. Hoy contamos con Agustín Berea, especialista en temas de seguridad. ¿Qué tal? Muy buenas, Agustín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. Saludos. Tenemos también a Juan Solaeche Jaureguizar y Bielsa, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. Y contamos con Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California y Premio Nacional de Periodismo 2022. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes. Bueno, pues un día, desde luego, de mucha actualidad geopolítica, mirando a Los Ángeles, mirando a los mensajes de la OTAN, pendientes también de Israel, hoy con sanciones ya oficiales por parte de Reino Unido, pero si os parece, empezamos mirando a Ucrania. Jesús, si te parece, empezamos contigo tras este ataque masivo en Kiev, esta operación telaraña de hace, bueno, poco más de una semana que empieza a obtener una respuesta. Te quiero preguntar por esto, Jesús, ¿en qué punto ves el conflicto en Ucrania y si crees que Rusia se va cobrando poco a poco su venganza después de lo que pasó hace unos días? Sí, bueno, definitivamente estamos en una etapa, en un momento en el que Zelensky está pues dando pasos desesperados, intenta llamar la atención y crear material, crear contenido para que la narrativa pueda profundizarse en dos sentidos. La primera, decir que Ucrania sí tiene cartas que jugar, a diferencia de lo que Donald Trump decía que no tenía las cartas en Estados Unidos. Generar una especie de justificación para que entonces los miembros de la OTAN en Europa puedan también justificar su incremento de gasto militar, es decir, aplicar ese aumento ya no al 2% del gasto público equivalente a su Producto Interno Bruto, sino al 5%, y que aunque muchos tendrán dificultades y ya tenían dificultades para siquiera alcanzar el 2%, bueno, pues llegar al 5% requiere de una buena justificación, de una gran argumentación y contraargumentación para aquellos que sean detractores al interior de las naciones de la OTAN y de la Unión Europea. Y en este sentido, pasar, según las exigencias de Donald Trump, que Mark Rutte ha hecho suyas, como si fuera una iniciativa propia, cuando Estados Unidos hace tiempo viene empujando a Europa a que gaste más en defensa, bueno, pues no se entendería en un contexto pacífico, no se entendería en un concepto de calma, y entonces dan golpes mediáticos, propagandistas desesperados, como esta operación telaraña, que uno, no cambia la situación en el frente, es decir, Rusia va avanzando como unos 600 kilómetros con respecto a unos 18 o 20 kilómetros por parte de Ucrania, y ya pues rebasó las fronteras de Dnipropetrovsk, sigue avanzando en Sumy, va asegurando más posiciones en Kharkov, y menciona estas tres en particular porque estas no son las 4 que ya se habían anexado, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson, sino que son parte de las que en un principio se creía serían de alguna manera territorios para negociar con Ucrania, un cinturón, un cerco de seguridad. Pero también está la otra corriente de analistas que sostienen que quizás, Sergio, sea el principio de la materialización de la idea de la Novorossiya, es decir, que junto con las 4 provincias ya anexadas, el sumar Kharkov, el sumar Sumy, el sumar Mykolaiv, Dnipropetrovsk y Odessa, que sería la joya de la corona, estarían materializando la idea de la Novorossiya, que sería prácticamente el estrangulamiento en el mediano y largo plazo para Ucrania.
Bueno, pues un momento de avances en el frente, con la entrada, como se estaba contando Jesús, en Dnipropetrovsk, con avances en Sumy, en Kharkov, con la ofensiva de verano que parece que empieza a concretarse, también esta zona de amortiguación que pedía el presidente ruso, que pedía Vladimir Putin. Juan, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en el frente, estos avances de las tropas rusas y también estos ataques masivos que estamos viendo en las últimas horas? Ayer con cerca de 500 drones y misiles y hoy, bueno, con un duro golpe contra Kiev. Bueno, esta es la respuesta a los bombardeos en los 4 aeropuertos de la semana pasada, ¿no? No olvidemos que, bueno, por el acuerdo START estaban esos bombardeos a plena luz para poderlos controlar, igual que tienen los Estados Unidos las superfortalezas, y aprovechó Ucrania para bombardearlos, ¿no? Aunque estuvieran a 1000 y pico kilómetros. Rusia lo que está jugando es una guerra de desgaste claramente. Es decir, Ucrania invierte grandes cantidades de dinero que no es suyo, que le viene de apoyo del extranjero, para poder abatir todas estas oleadas de drones que Rusia, no olvidemos que está utilizando los drones iraníes, que son de muy bajo costo, y que en cambio a Ucrania le supone un costo terrible el poderlos abatir. Las declaraciones del viceprimer ministro ruso diciendo que además de todas las condiciones expuestas volvían a la posición de que la OTAN debe abandonar los territorios de los países bálticos, ha vuelto otra vez a ponerse encima de la mesa, lo cual ha descolocado un poco a los negociadores de Ucrania. Observan desde el área rusa que estos negociadores tienen menos independencia que los negociadores que en su momento, en el 2022, estuvieron a punto. Incluso las exigencias de Rusia no eran tan amplias como son en este momento encima de la mesa, pero que recordemos como el Reino Unido y Francia se negaron rotundamente a que se aceptaran aquellas condiciones. Dicen, vuelvo a repetir, la delegación rusa dice que esta delegación está más maniatada, tiene menos libertad a la hora de negociar y parece ser que están en constante conexión con Zelensky. A mí me parece que esto es una situación de desgaste. Rusia habla de que puede levantar 60.000 soldados en muy poquísimo tiempo, a pesar de que se habla de esta masacre que lleva a la fecha, que hablan de 1 millón de soldados rusos, pero claro, si hablamos de 1 millón de soldados rusos, ¿cuántos estamos hablando? Porque esa cifra no sale por ningún lado, de soldados ucranianos. Lo que es cierto y verdad, que en Rusia no se ven estas imágenes de la gente desapareciendo o escapando, como si se ven habitualmente de los jóvenes ucranianos intentando escaparse. Parece ser que quieren incrementar el alistamiento incluso a mayores de 60 años, según las últimas noticias que nos vienen de Ucrania. Vuelvo a repetir, Rusia está haciendo una política de desgaste, además, como muy bien dice nuestro compañero, están incrementando las posiciones y avanzando en esas fronteras hipotéticas del futuro de Rusia. Por lo tanto, Ucrania nada más que le queda cerrar cuanto antes. No olvidemos tampoco que están bajo un estado de guerra, por lo tanto no hay elecciones. Y bueno, pues esa legitimación de Zelensky está en el aire, según decir, de la posición rusa y del propio Trump, que lo tiene ahí en duda. Bueno, pues dudas para Trump, que bastantes problemas tiene. Enseguida vamos a mirar a cómo está la situación en Estados Unidos. Están viendo, por cierto, la imagen en directo desde Los Ángeles. De nuevo, protestas a la espera también de lo que diga el propio Trump, a la espera de si esto se va a extender o no en otras ciudades. Agustín, ahora hablamos de esto, pero te quiero preguntar, bueno, pues por este conflicto en Ucrania, esta nueva escalada tras la operación Telaraña, llega la respuesta de Rusia hoy con un golpe bastante duro en la capital, una dura respuesta contra Kiev. Sí, y me parece que el mensaje de Rusia es el que ha tenido desde casi principios de la guerra, ¿no? Que al despliegue o anuncios grandilocuentes de despliegues de
tanques de muy alta tecnología y demás, lo que responde Rusia consistentemente es, muy bien, tienes tu Abrams, toma 1,000, 2,000 drones. Es un tema de este dicho, poquito doctrina desde tiempos soviéticos, de que la cantidad es una cualidad por sí misma. Y en términos de particularmente de guerra de drones, hay que recordar eso, que sí realmente sí es un tema de desgaste, por supuesto, pero particularmente las guerras de drones son un tema de eficiencia, de costo, de costo del dispositivo contra lo que te cuesta defenderte contra ese. Entonces, sí, en efecto, a Ucrania le sale extremadamente caro seguir defendiendo y derribando estos drones que son muy baratos, y que Rusia, el mensaje que a mí me parece muy claro y que ha sido consistente es, ok, sí, pasaste un año, quizá más, preparando esta operación para derribar algunos de nuestros aviones, no importa, luego los reponemos. Lo que sí tenemos ahorita es mucha artillería, muchos drones, y eso no va a parar. Que efectos prácticos desde el principio me parece que fue el cálculo de Putin, lo dijo abiertamente, que Ucrania, su apuesta es que Ucrania no tiene el complejo militar industrial y que Rusia lo tiene, y me parece que el mensaje es más que claro. Bueno, pues un mensaje desde luego muy claro por parte de Rusia, como decimos también con fuertes avances que están teniendo lugar durante las últimas semanas, pero más allá de lo que pasa en Ucrania, la mirada sin duda se está posando en Los Ángeles, en Estados Unidos. Están viendo a Pete Hegseth, al jefe del Pentágono. Por cierto, pueden seguir esta comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Están viendo también las imágenes desde Los Ángeles en un momento marcado por estos 700 marines ya desplazados. Habla de otros 2.000 integrantes de la Guardia Nacional, en torno a 4.000 más los 700 marines, a la espera de lo que diga hoy Donald Trump ante este caos absoluto que ya se está viviendo en Estados Unidos. Quinto día de protestas, se habla de Texas, se habla incluso de protestas en Nueva York. Jesús, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en Los Ángeles y qué cerca está o cómo de cerca está de descontrolarse? Decía Trump que no quiere una guerra civil, no quiere una insurrección. ¿Qué estamos viviendo en estos días y hasta dónde crees que puede llegar esta tensión? Mira, Sergio, yo tengo una lectura en tres escenarios aproximadamente. La primera es que Trump es un presidente incompetente, es decir, como político, como funcionario que toma decisiones y resuelve cosas para darle sustancia al Make America Great Again, al hacer grande Estados Unidos. Ya lo digamos otra vez, por lo menos hacerlo grande, por lo menos resolver las fallas sistemáticas, sistémicas y estructurales que afectan la vida de los ciudadanos, que tienen problemas muy fuertes con la inflación, que tienen una vida muy cara, que los ingresos no necesariamente son altos en comparación a lo que les cuesta la vivienda, a lo que les cuesta la comida, a lo que les cuesta el transporte al ciudadano estadounidense que no sabe vivir sin coche y que tienen un sistema de transporte público bastante ineficiente, que suelen vivir generalmente alejados de las grandes urbes, y que dentro de las urbes el sistema de metro, el sistema de autobús es también bastante caro en proporción a sus ingresos. Me parece que entonces Donald Trump crea un escándalo, polariza, no termina de cerrar un escándalo cuando ya abre otro, es decir, por ejemplo, el escándalo con China de la guerra arancelaria, el escándalo con Rusia de decir que Putin está loco, que Putin bombardea injustificadamente a Ucrania, a pesar del contexto de la guerra que tiene 3 años por lo menos, el hecho de que diga que Estados Unidos fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, como si los falsarios de la historia fueran los rusos, cuando todos sabemos que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial solo en Hollywood, pero no en la vida real, y que también hizo una cosa loca con Canadá. Trump acosó a Justin Trudeau, trató de echarle la mano a Pierre Poilievre, el aliado conservador en Canadá, y al final, con esta amenaza de que Canadá se convirtiera en el Estado 51 de Estados Unidos, que Canadá vivía del dinero que Estados Unidos le brindaba, terminó haciendo que ganara un aliado de Trudeau, es decir, tuvo éxito en echar a Trudeau, pero fracasó en el tema liberal. Entonces, fracasa como político, falla como estratega en diversos frentes, en diversos niveles, y claro, la manera de resolver esto es, pues, polarizando. Ese sería el primer escenario, reaccionar de manera arbitraria para que su imagen no quede como la imagen de un político perdedor. Dirá,
si no he podido hacer a Estados Unidos grande otra vez es porque tenía muy poco tiempo para hacerlo y porque el mundo está incendiándose y tuvo que arreglar primero otros asuntos antes que estos. En segundo lugar, veo un potencial rival, a un principal competidor por la presidencia para el 2028 en Gavin Newsom, el actual gobernador de California. Los Ángeles, donde gobierna Karen Bass, también una progresista del Partido Demócrata, que Sergio, tanto Karen Bass como Gavin Newsom, pues son, digamos, ni más ni menos que en términos de importancia, personajes muy importantes, porque Los Ángeles arrastra la economía de California y California arrastra consigo la locomotora que arrastra la economía de los Estados Unidos, y no se entendería eso sin el factor de la migración, particularmente la migración mexicana en ese país, que hacen los trabajos que el resto de comunidades no suelen hacer en esa gran maquinaria. Entonces, para Trump, anular políticamente a ambos, tanto a Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, como a este señor Gavin Newsom, al que le dice, por ejemplo, Newscom como escoria, es importante. Y en tercer lugar, el que a mí me preocupa como ciudadano mexicano es que los fotógrafos de la campaña de Donald Trump casualmente, circunstancialmente, han estado tomando fotografías muy artísticas, muy espectaculares, en donde queda como muy obvio apareciendo una bandera mexicana o varias banderas mexicanas ondeando sobre patrullas estadounidenses destruidas, llenas de humo, sobre ambientes y aspectos como de mucho desastre, perfectamente tomadas, hasta con un toque artístico, profesional. Y estas imágenes de, miren ustedes a esta gente enmascarada, a esta gente mugrosa, a esta gente desordenada, a esta gente que viene a causar desastres, pues con qué bandera se está asociando, y eso nos permitirá entonces enfocar el tercer escenario, un conflicto con México, que hasta este momento la presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido contener, no se ha enganchado, ha salido a condenar la violencia y pide que no se asocie a México con esas protestas, no por cobardía, sino por quitarle la narrativa a Trump, quitarle el control de la narrativa de que México pudiera estar detrás de esta cosa que el mismo Gavin Newsom, gobernador de California, dijo: todo estaba tranquilo, las protestas estaban tranquilas hasta que Trump vino a desestabilizar y a generar el caos. A las policías les dice: no le hagamos el caldo gordo a Trump, estabilicemos, pero a Trump le dice: no estés tomándote facultades que no tienes constitucionalmente. Lo ha demandado públicamente y también ante las cortes. Y bueno, pues esta es una novela que apenas está empezando, querido Sergio. Bueno, pues pendientes desde luego de México. Sheinbaum ayer condenaba la violencia en California, pedía a los mexicanos no caer en estas provocaciones. Enseguida van a poder ver la comparecencia, la famosa mañanera, en nuestro canal de YouTube. Vamos a conectar rápidamente, vamos a escuchar qué está diciendo ahora mismo Sheinbaum tras estas protestas masivas en Los Ángeles. Entonces, eso es lo que va a hacer. El patrullaje es cuando haya necesidad de actuar en algún tipo de cateo, desalojos, etcétera, únicamente será con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente. Es lo que se va a hacer. También el ejército en su momento, bueno, en áreas serranas, áreas rurales, ahí sí podrá participar, pero siempre en absoluta coordinación con las autoridades civiles. Entonces, todavía no hay se puede determinar quién dio la orden y si habrá algún tipo de sanciones a quien lo haya hecho. Ya se mencionó eso, y por la parte militar, bueno, nosotros procedimos con nuestros procedimientos. O sea, pues sí. Ella, la jefa de gobierno, también lo mencionó, y se destituyeron a los jefes de sector que coordinaron este operativo. Y a partir de ahora, pues es solo la Guardia Nacional acompañando, como bien dice el general secretario, pero en particular, cuando se trate de un asunto administrativo, pues ahí no participará la Guardia, solo bajo orden de juez que solicite un cateo o alguna solicitud. Pendientes de la respuesta de México, cabeza fría por parte de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver también al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, está respondiendo ahora mismo ante el Senado. Decía Trump: si nos escupen, les vamos a golpear. Dice Hegseth que ICE tiene derecho a operar con seguridad en cualquier
jurisdicción. Hegseth tampoco da ni un solo paso atrás. Escuchamos al jefe del Pentágono de Estados Unidos. Your department's initial budget proposal includes incremental funding for the Columbia-class submarine. Is that going to raise alarm bells across the defense industrial base by signaling a lack of commitment to the program? No, we could not, ma'am, we could not be more committed to Columbia. The centrality in the triad, ensuring it delivers on time, it's central to the deterrent and the base of the United States. Do you know how much of a financial hole this will create for the defense industrial base? Will there be a financial hole for the defense industrial base in 2026? Pendientes de Hegseth, de estas declaraciones, pueden seguir toda la comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Juan, te quiero preguntar también precisamente, bueno, pues por la que hay montada ahora mismo en Los Ángeles, como decíamos antes, con Texas, con Nueva York también uniéndose a estas protestas y sobre todo con este problemón para Donald Trump y con una clave que nos daba antes Jesús, un Gavin Newsom que ya se está enfrentando directamente al presidente de Estados Unidos, o sea, coge mucho peso de cara a las próximas elecciones en un bando demócrata que estaba, bueno, prácticamente muerto, prácticamente vacío y que ahora parece que ya tiene un líder también al que seguir. Bueno, yo creo que el presidente Trump no ha querido esperar a las elecciones parciales de dentro de 2 años, de mitad de legislatura, y ha decidido confrontar directamente con el Partido Demócrata. Lógicamente, de California, Gavin Newsom, pues como líder es uno de los aparentemente candidatos a las próximas elecciones por el Partido Demócrata. Yo estoy de acuerdo con Jesús en que esto le sirve a Trump para tapar algunas deficiencias de su gestión. Ni ha cerrado la guerra Rusia-Ucrania en 24 horas, como decía, pero bueno, también reconozcámosle sus éxitos en Oriente Medio con esa gira que ha hecho y llevándose $2 trillones a Estados Unidos de inversiones de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos. Es decir, este es un hombre que le pierde las formas, estamos de acuerdo, no es el político al uso, pero como señalaba Jesús del tema de las infraestructuras, que la gente vio fuera, que está la inflación, que yo estoy de acuerdo con ello, pero no olvidemos que durante muchos años han estado gobernando el Partido Demócrata y no ha hecho nada por mejorar. Clinton, Obama, Biden, etcétera. Lo de Trump fue un mero lapsus de 4 años y poco más. Siempre hemos estado bajo la influencia del Partido Demócrata. Trump hizo de su campaña, no olvidemos nunca lo que prometió Trump en su campaña, y es gobernar para los norteamericanos, para los nacidos allí, para los nacionales de Estados Unidos, que son los que le dan su voto. Y una de las partes y objetivos de su campaña es el tema de la migración. Vamos a ver, California, el caso de Los Ángeles es una ciudad santuario. Desde el mes de abril ya Trump anunció que supervisaría todas las ciudades santuarios, que la mayoría de ellos, por no decir todas, están en manos de los demócratas, y que verían cómo era esa ordenanza que se enfrentaba al gobierno federal, ¿no? Es decir, como jurista ningún ordenamiento inferior es superior, tiene mayor privilegio o puede ir en contra del ordenamiento superior. Bueno, estos han dado sus órdenes con los presupuestos donde decían que no iban a apoyar a las tropas federales o a los servicios federales, y bueno, pues estas ciudades santuarios han elegido enfrentarse políticamente porque les interesa, no vayamos muy lejos, que en España y en Europa tenemos estas ciudades santuarios, léase Francia, léase Cataluña, léase Bélgica, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros que en California la gran parte de la población, en efecto, la mayor emigración es mexicana, pero ha desbordado en los últimos años, desde 2000 hacia acá, que es población asiática, la mayoría en California junto con México. No es población latina, no es población de Honduras, ni El Salvador, ni Guatemala, ni Colombia. No. Son chinos, filipinos, vietnamitas e indios. Esta es la gran población de esos 10 millones de emigrantes que mantiene California.
creo, por no extenderme más, esto es una lucha a muerte de Trump, una lucha a muerte contra el wokismo. No olvidemos que interviene todas las universidades de la Ivy League por ese movimiento demócrata que se había sustanciado en todas las universidades de la élite, ese cambio de paradigma en la sociedad americana, con la cual ha votado en contra la gente que ha apoyado al presidente Trump, y él se ve cargado de toda legitimidad, aunque repito que le pierden las formas, de toda legitimidad para poner orden. No han sabido, yo creo, el gobernador de California no ha sabido controlar las circunstancias en las calles de Los Ángeles. Creo que le han dado una oportunidad de oro al presidente Trump para intervenir y bueno, ahora va a ser complicado que vuelvan a las bases y tal, porque yo creo que el presidente Trump ha mordido y no va a soltar la pieza. Bueno, pues Donald Trump, que tiene claro que va a seguir adelante, ponía un mensaje en sus redes sociales diciendo que si no hubiera sido por él, si no hubiera enviado a las tropas, Los Ángeles estaría ardiendo en estos momentos. Agustín, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves estos violentos disturbios en Los Ángeles que amenazan con expandirse a otras ciudades y con un Donald Trump que, bueno, como nos estaba explicando ahora Juan, tampoco es que se esté achicando, todo lo contrario, ¿no? Va adelante y además ahora, bueno, pues enviando 700 marines, veían antes las imágenes. Hay que recalcar que es exactamente la misma retórica que se utilizó durante el primer término de Trump, cuando a Trump le tocó enfrentar un movimiento de protestas mucho más grande y mucho más violento, que fue durante el Black Lives Matter, y que en ese caso sí que hubo bastantes disturbios, sí que hubo bastantes enfrentamientos. Digamos, la cosa se calentó mucho con las protestas a raíz del asesinato de George Floyd. Y en aquel entonces Trump utilizó la misma retórica, que al final del día pues este señor no ha cambiado, es el mismo, políticamente es el mismo personaje, e hizo estos llamamientos a desplegar tropas de la Guardia Nacional, y no se desplegaron las tropas, excepto en un par de casos en Washington D.C., donde no hay Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional estadounidense no es un cuerpo federal. La Guardia Nacional son cuerpos estatales, cuyo comandante en jefe técnicamente es el gobernador. Entonces, en este caso, lo que tenemos de distinto es que Trump cruzó un límite que por mucho tiempo ha sido tabú en la política estadounidense, que es el tema de la federalización de tropas estatales. La Guardia Nacional de California técnicamente no debe desplegarse si no es por orden del gobernador. Y a pesar de que en el movimiento de Black Lives Matter, Trump le pidió a Newsom en aquel entonces que desplegara la Guardia Nacional, no lo hizo, y Trump no cruzó el Rubicon para federalizar la tropa californiana. En este caso lo hizo, y el problema es que estamos es una medida sumamente impopular para los republicanos. Recordemos que parte del espíritu republicano es un federalismo mucho menos centralizado. Entonces, a pesar de que ciertamente digamos que Trump lleva dos acciones al hilo que van en contra del espíritu republicano. Uno, que es pasar este presupuesto que va a aumentar muchísimo la deuda, que es algo que no le gusta a los republicanos, seguido de este tema de federalización de tropas estatales, que es algo muy impopular con la mayoría de los estados republicanos, que no les gusta un gobierno federal tan centralizado. Entonces, eso va a ocasionar muchísimo más dudas, y por eso también vamos a tener más cuestionamientos del trabajo de Pete Hegseth. Y nótese que no se puede federalizar la tropa de la Guardia Nacional de forma indeterminada. Ahorita tienen derecho a 60 días, pero si quieren mantener tropa militar, van a tener que declarar que hay una insurrección, en cuyo caso Estados Unidos estaría aceptando que está en casi una guerra civil, lo cual va a pegarle mucho a los mercados. Y si Trump ya tenía presiones por temas de inflación, por temas de costo de vida, una declaración de insurrección ciertamente no le va a ayudar.
Entonces, por lo pronto, yo espero que no dure demasiado este asunto, que, digamos, lleguen a un acuerdo en las próximas semanas para que, pues sí, las protestas no van a parar, pero por lo menos que no lo escalen, porque políticamente le puede ayudar a Trump la escalación, porque es lo que le gusta, hacer caos y salir en las noticias, pero el costo económico y reputacional de Estados Unidos puede ser muy, muy grande, y no creo que eso le vaya bien pensando en las elecciones dentro de 2 años. Bueno, pues con el mundo pendiente de Estados Unidos, con estas imágenes desde Los Ángeles, de momento calma tensa a la espera de lo que pase de nuevo en la noche de hoy. Os quiero preguntar también, bueno, pues por otro tema importante, si os parece, ponemos la mirada en la OTAN, hoy con la Unión Europea anunciando el 18º paquete de sanciones contra Rusia. Hablaba de prohibir el Nord Stream, de bajar el tope del petróleo ruso hasta los $45 por barril, mientras ayer en la OTAN, Mark Rutte, el secretario general, decía que Rusia va a estar lista para un conflicto directo dentro de 3 o 5 años. Alemania también, bueno, insistía en este sentido, decía que van a poner a prueba el artículo 5 de la OTAN. Te quiero preguntar por esto, Jesús, este rearme masivo que estamos viendo en Europa y sobre todo, bueno, estas declaraciones alarmistas, ya no solo por los aliados, sino también por el propio secretario general. Sí, el secretario general de la OTAN argumentaba que teniendo pues 25 veces una economía mayor, lo que es el grupo de la OTAN, que Rusia estaba produciendo, si quitamos a Estados Unidos de en medio, 3 veces menos armamento que Rusia. Ahora que Rusia tiene una economía de guerra, pues básicamente dice Rusia está produciendo mucho, decía por ahí Agustín, y cosa que estoy de acuerdo, está además produciendo barato y hay que pues agregarle lo caro que le cuesta al adversario defenderse y también a los patrocinadores del adversario defenderse al ritmo de una guerra que cada vez se intensifica en mayor medida. Y como decía hace un momento Sergio, lo preocupante, y que aquí me parece que también la población europea tendría que estar al pendiente de las decisiones que toma esta cúpula, tanto en la Unión Europea, que cada vez se parece más a la OTAN, a pesar de que es una alianza regional que tenía otros fines en sus orígenes, y que con una exministra de Defensa, como es Ursula von der Leyen, de dudosa ética y de dudosa procedencia, este empecinamiento en vincularse con Mark Rutte, hacer suya una idea que desde Estados Unidos les están empujando desde la época de Donald Trump, incluso desde Barack Obama, de que aumentaran su gasto. En aquel momento era por lo menos al 2%. Ahora viene Trump y los empuja hasta el 5%, y lo peor de todo es que están tratando de asimilar la idea como si fuera propia. Me parece que no todos, ni siquiera la mitad, estarán en condiciones para hacerlo, pero hacerlo, intentar materializarlo, implica arrancarle derechos sociales que las sociedades europeas habían conquistado. El tema de las jubilaciones decentes, las pensiones decentes, el tema de la educación, la sanidad, ¿no?, la seguridad pública, la infraestructura en muchos países de Europa bastante desgastada, bastante descuidada, y pues si en este momento, con las cantidades que se gastan en defensa, no se está logrando, digamos, erradicar las desigualdades, o por lo menos que ese gap, esa brecha que había entre la clase alta, muy rica, y la clase baja, que cada vez aumenta, pues no se podía acotar, pues ahora destinándole más recursos a las grandes empresas del armamento, que se están frotando las manos, a costa, porque el dinero tiene que salir de algún lado y los recursos son finitos, entonces se tiene que quitar de algún lado para invertirse en el otro. Y me parece que en ese contexto la intensificación del frente ucraniano me parece que les es bastante conveniente y bastante pertinente, porque como Francia lo hizo hace un tiempo, el mantener una economía de guerra es ya no hacer que las cosas giren en torno al individuo, sino hacer girar a los individuos en torno, en este caso a la guerra, para la defensa de los estados. Un escenario muy complicado y muy complejo, porque se va a tener que evaluar hasta dónde conviene despojar de derechos sociales a la gente por pues esta supuesta idea de la defensa, Sergio. Bueno, pues es uno de los debates, sin duda, que se van a implementar en los próximos años, este gasto en defensa, cómo repercute al gasto social y también a la libertad, a los derechos
de las personas. En un momento en el que hay que mirar a la OTAN, en el que seguimos mirando, aunque sea de paso, al conflicto en Ucrania, vamos a volver a mirar al Banco Mundial. Una de las citas clave del día de hoy eran estas previsiones económicas con China, que parece que se salva con los problemas para Estados Unidos. Nos va a contar la última hora, todas las claves, nuestra compañera Alma Navarro. ¿Qué tal? Alma, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Vamos a contar en profundidad cuáles son esas claves sobre el crecimiento mundial que ha aportado el Banco Mundial en la actualización de previsiones que se ha publicado esta tarde. La conclusión global es una caída en 4 décimas del crecimiento global para todas las economías del mundo. Pasa el crecimiento global del 2,7% al 2,3%. ¿Qué cita el Banco Mundial a la hora de llevar a cabo esa rebaja en el crecimiento? Pues de forma muy clara, las tensiones comerciales y la incertidumbre como principales razones. A nivel global, para 2026 se proyecta un crecimiento mundial del 2,4%, como les estamos contando, un dato inferior al 2,7% previsto en enero. En 2027 se espera que la economía mundial crezca un 2,6%. Además, el Banco Mundial reduce la previsión de crecimiento de Estados Unidos para 2025. Ojo, la mayor reducción, 0,9 puntos porcentuales hasta el 1,4%, mientras que se proyecta que la economía de la eurozona en este caso tenga también una rebaja de crecimiento pero inferior, aunque también el crecimiento global es inferior. Se espera un 0,7% frente al 1% de crecimiento previsto en el mes de enero. Por su parte, la previsión de crecimiento para China en 2025, ojo, porque China se salva, se mantiene intacta en el 4,5%, es lo mismo, 4,5% de crecimiento para la economía china que pronosticaba el Banco Mundial en su anterior informe del mes de enero. La alta y persistente incertidumbre política, en particular en el ámbito comercial, podría provocar, dice el Banco Mundial, un debilitamiento mayor de lo previsto en la inversión, el comercio y la confianza. El recrudecimiento de las restricciones comerciales podría impulsar la inflación en las economías clave, lo que magnificaría, dice el Banco Mundial, las pérdidas de ingresos reales y limitaría el margen de maniobra de los principales bancos. Vamos a ir por partes, vamos a ir uno por uno viendo esos gráficos. Vamos a empezar por el primer gráfico. Gráfico 1, perspectivas globales. Tal y como se puede ver en este gráfico, dice el informe del Banco Mundial que se han deteriorado sustancialmente en comparación con su anterior informe del mes de enero. Se espera que el crecimiento global en 2025 registre, ojo, su ritmo más bajo desde el año 2008, aparte de las recesiones globales declaradas. Este deterioro, además, dice el Banco Mundial, que es generalizado en todas las economías del mundo y se produce tras un fuerte aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre política. La desaceleración del crecimiento global va a erosionar la demanda de petróleo y otras materias primas, lo que va a lastrar las perspectivas de muchos exportadores de esas materias primas. Tras los anuncios de Estados Unidos, los mercados financieros han experimentado turbulencias, volatilidad en el mercado de valores, también en el mercado de bonos soberanos, lo que impacta de forma directa sobre esas perspectivas globales. Este es el primer gráfico de perspectivas globales. Vamos con el segundo. Tasa arancelaria de Estados Unidos ha aumentado de forma efectiva en Estados Unidos en el año 2025, ojo, a su nivel más alto en el último siglo. La incertidumbre en torno a la política comercial que ha alcanzado niveles récord podría debilitar aún más las perspectivas globales. Y en un contexto como este de debilitamiento de las perspectivas globales, el crecimiento del comercio mundial de bienes, que se había consolidado a principios de año, marca un proceso de crecimiento del comercio mundial que se va a desacelerar en 2025 y que, tal y como ven en estos gráficos, se va a consolidar, eso sí, el año que viene y el siguiente, 2026 y 2027, porque va a haber un repunte en el crecimiento global. Por último, tercera tabla, inflación, uno de los asuntos que más están preocupando ahora mismo a los organismos internacionales. La inflación se ha mantenido algo elevada durante el último año, con un breve repunte después de esa desaceleración de 2024 en el año 2025. Los precios han sufrido una presión alcista inducida por los aranceles que ha comenzado a acumularse en las cadenas de suministro, especialmente en las economías avanzadas. Y las encuestas del sector manufacturero apuntan
además a un aumento de los precios de los insumos y la producción. Las expectativas de inflación aumentan en 2025 y las proyecciones para 2026 y 2027, eso sí, se revisan a la baja en los países emergentes y en desarrollo debido a la menor demanda de bienes comerciales, pero se revisan al alza, ojo, en una economía la más afectada por la revisión del Banco Mundial y es la economía de Estados Unidos. Sergio. Bueno, pues otro problema para Donald Trump, si no tuviera pocos, de momento hoy con la mirada en Los Ángeles, también esperando, por cierto, sus declaraciones a eso de las 8:30. Muchísimas gracias, Alma, por este resumen de las previsiones del Banco Mundial. Nosotros vamos a seguir mirando, en este caso, las previsiones de la OTAN, de Mark Rutte. Juan, te quiero preguntar por esto. No es la primera vez que inteligencia de algunos países europeos advierte de esta situación, pero ahora es el secretario general. Rutte habla de un conflicto directo, que Rusia estará preparada dentro de 3 a 5 años. La inteligencia alemana directamente decía que quiere poner a prueba el artículo 5. ¿Por qué se lanzan estos mensajes y también cuánto tienen de cierto? ¿Cómo de cerca estamos de esta situación? Está claro que Rutte está siguiendo las instrucciones de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos exige apretar los presupuestos a todos los países miembros de la OTAN porque ellos están ahí. A ver, vamos a ver un poco los antecedentes. El vicepresidente Vance dijo que estaba harto Estados Unidos de poner botas sobre el terreno y que todo el mundo tenía que pagar su defensa. Como bien dice Jesús, estos incrementos en los gastos de defensa tienen que salir de algún sitio, en los presupuestos. Y obviamente en los países de Occidente, donde tenemos un bienestar social muy desarrollado, muchísimo más desarrollado que todo lo que es Estados Unidos, bueno, pues está claro que la tijera tendrá que ir por allí. No olvidemos además que un presidente como Orbán ha dicho que no está dispuesto a morir por Ucrania, textual. ¿Qué estamos viendo? Rutte habla de unos 800.000 millones de euros, que son las inversiones que como mínimo tiene que hacer la OTAN para actualizarse de aquí a 5 años. Alemania ha cambiado su constitución y habla de 500.000 millones. El sábado, creo que fue el sábado o el viernes, la presidenta del BEI ha hablado de que va a dar financiación para proyectos de 250.000 millones, sobre todo en el tema de defensa y tecnológicos, ¿no? Más o menos entre unos y otros ya tenemos la financiación de esos 800.000 millones de euros. ¿Qué tenemos? El Reino Unido, con un atraso brutal, bestial en su material bélico, tiene que salir corriendo para adaptarse, para actualizarse. Hablaban incluso hace un mes que no tenían ni siquiera munición para los 100.000 fusiles de asalto que tenían las tropas básicas del Reino Unido. De Francia ni hablamos. Francia lo que pasa es que tiene su escudo nuclear, que bueno, con todo y con eso ahí va, pero sabemos que el gobierno de Francia ahora mismo es una gran incógnita. Si nos damos cuenta, no está jugando en el tablero mundial, en el tablero internacional, como podía jugar hace años, porque nadie confía lo que puede pasar en París en cualquier momento. Ya de España y de otros gobiernos ni hablo, donde siguen justificando su 1,28%, metiendo gastos corrientes militares, etcétera, la IA y demás, como gastos de defensa, cosa que la OTAN no le está aceptando. Pero bueno, Margarita Robles dice que esto es lo que hay y no hay más. No olvidemos que la mitad de su gobierno le amenaza con ruptura y elecciones anticipadas si se les ocurre tocar los gastos sociales o incrementar los gastos de defensa sin pasar por las Cortes. A mí me parece que el tema de la OTAN 2030, como hemos señalado antes, Rusia, yo creo que nos ha visto débiles. Rusia está haciendo con la OTAN, está jugando una partida de ajedrez muy minuciosa, acompañada de China. Y yo estoy convencido que Rusia sabe que nosotros en el 2030 no estamos dispuestos a empezar a recibir muertos
en nuestros aeropuertos ataúdes uno detrás de otro. Ningún país europeo está por la labor. Se nos llena la boca de decir que Rusia por aquí, Rusia por allá. Y Rusia, acabamos de decir antes, que nos ha dado incluso un apretón más diciendo que no solamente Ucrania no podrá entrar en la OTAN, sino que además la OTAN debe abandonar bélicamente los límites en el Báltico. Es decir, Rusia no sé si es una abandonada, no sé si es una apuesta de Putin, pero cuando la hace es porque nos está viendo débiles, nos está viendo que estamos discutiendo si es el 2, si es el 3, la gente no está muy por la labor de llegar al 3, todos andamos en el 2, 2 y algo, etcétera, y bueno, impensable eso de llegar al 5 antes del 2030. Bueno, pues un momento de debilidad de la OTAN, un momento en el que se busca la cohesión, la unión. Ya veremos si Trump contribuye o no a esta cuestión. Vamos a salir de dudas en 2 semanas más o menos en esta cumbre de la OTAN en La Haya. Pero Agustín, ahora la pregunta, o sobre todo, bueno, las dudas están en torno a este aumento del gasto en defensa. Se habla de un 5%, España está en un 1,28%. ¿Crees que se puede llegar a este objetivo, Agustín? ¿Crees que va a haber consenso? Suena extremadamente complicado porque recortar gasto social siempre es una de las medidas casi garantizadas para perder unas elecciones o llevar a que acaben las coaliciones políticas. No sobreviven ese tipo de medidas tampoco populares. Hace falta ver lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Cuando recortaron la edad de retiro, que parecía algo discreto de un par de años nada más, y aún así eso, pues vaya, salió muy caro para el gobierno francés. Algo que a mí me parece muy interesante hablando sobre la OTAN, más allá de si es posible o no es posible hacer tienes que hacer una reingeniería de tu economía y de tu gasto público para hacer ese pivote hacia el 5%, que me parece extremadamente ambicioso si no hay una amenaza inminente. Y en este momento, por mucho que se diga que Rusia ya tiene una industria militar muy avanzada y demás, la realidad es que ningún país europeo se siente inminentemente amenazado por una invasión rusa. Por lo tanto, la disposición del electorado para hacer esos sacrificios difícilmente veo que vaya a suceder. Algo que a mí me gustaría mencionar aquí es que esto tiene que ver también con un proyecto ya anunciado de largo plazo de Estados Unidos, que es el pivote hacia el Pacífico. Entonces, lo que es seguro es que Estados Unidos le ha avisado a sus aliados que pronto va a dejar de invertir en el Atlántico para invertir en el Pacífico en términos militares. Ese es punto número 1, que creo que es algo que eso sí va a suceder, sí o sí. Ahí dependerá de Europa cómo decide adaptarse a esta nueva realidad. Y el segundo punto, que es el segundo ejército más importante de la OTAN, que es Turquía, y que es el otro país de la OTAN que sí tiene una industria militar, es el gran ausente en estas discusiones. Entonces, a efectos prácticos, vamos a llegar a una cumbre de la OTAN con 2 grandes cuestionantes, que es Estados Unidos y Turquía. Los que te quedan de la OTAN, a ver, tengo interés en ver qué pueden articular como algo coherente y plausible a futuro. Bueno, pues pronto saldremos de dudas, pronto tendrá lugar esta cumbre de La Haya con la asistencia de Donald Trump. Ya veremos si con la asistencia o no por parte de Volodymyr Zelensky. Muchas dudas, sobre todo para Mark Rutte. No quiere un choque como el que tuvimos en el despacho Oval hace unos meses. Muchísimas gracias a los 3 por estar con nosotros. Juan, Jesús, Agustín, un placer contar con los 3 por aquí. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Muy buenas tardes, un saludo. Nosotros que antes de irnos vamos a volver a mirar al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ante estas protestas masivas en Los Ángeles, la amenaza de que se extienda a otras ciudades. Escuchamos al secretario de Defensa. We began to use the National Guard in a truly operational form. And I thought it did a lot of great things for the Guard. I thought it brought value to the force. And I worry sometimes that we may pivot back to the
to the time when the National Guard is relegated to more of a reserve structure rather than able to surge with our forces in a moment's need and be able to deliver combat capability and combat service support capability when needed. Can you speak to that, Secretary? Sir, I think it's an excellent point. It does, the National Guard and Reserves bring great value, not to mention the civilian skills, the additive civilian skills that they bring. Completely recognize the shift that happened after 9/11. I was a part of that, as were many people in the Guard of our generation. I think we're entering an even another phase, especially under President Trump with his focus on the homeland, where the National Guard and Reserves become a critical component of how we secure that homeland and apply those civilian sets across the spectrum. So when you're looking at, say, the Army, for example, what we need in the active Army vis-a-vis the National Guard will not be a reflection of what we need or don't need. It will be a right sizing of where that particular application would be best used. And the National Guard is a huge component of how we see the future, sir. General Kane. Sir, the policy makers tell us what size our force should be. What I will commit to you, and by the way, thank you both for your service in the Guard. As a fellow Guardsman, you're legendary in those hallways. What I will commit to you is that I'll make sure that the voice of the Guard is heard at the policy level, pursuant to my job as a chairman. I yield, Mr. Chairman. I thank the gentleman. Mr. Case. Thank you, Chair. Mr. Secretary, at the Shangri-La Dialogue in your speech of May 31st, you stated, and I quote, "Here in the Indo-Pacific, our futures are bound together. The prosperity and security of the Indo-Pacific are linked to those of your people." You went on to talk about the benefits from the, quote, "peace and stability that comes with a lasting and strong American presence here in the Indo-Pacific," end quote. Do you believe that the only way to achieve our contributions to peace and security and stability in the Indo-Pacific is through military strength alone? Sir, certainly not through military strength alone, although military strength is the business that we're in. So we're building partnerships across mill to mill, whether it's the Philippines, Japan, Australia, more actively than any other part of the world, because the application of American strength is not America alone. It's by, with, and through partners who share mutual objectives. And so we are very invested in military-to-military relationships. So you, as the Secretary of Defense, believe that we need to take a broader approach in the projection of national power, national influence than simply our military. Is that correct? Well, sir, that's not my job. My job is the military application. So yes, others will determine the broader spectrum of that, but it's always useful to have other applications of power as well. But how others actually do that does impact your job in running our military, right? I mean, your military operations, your military presence, your mill-to-mill relationships that I agree are important, are all going to be impacted by our non-military projection of power, influence, and assistance throughout the Indo-Pacific. Is that correct? I would just say that from my 2 recent visits to that region, meeting with many of those ministers of defense multiple times, their focus is what capabilities can we share together, interoperability and capabilities that establish deterrence, because the most important message America can still send, and they can still send, is hard power capabilities. What can we project? Where can we project it? As the chairman said, what dilemmas can we create? That's the business that we're in. And so we work with those partners that share common goals. And our militaries are working better together than they ever have. And I appreciate your focus on the military side. That's obviously directly your job. But I'm asking you to think and comment more broadly on our big picture approach to the world. This administration, for example, has proposed to reduce the State Department by $8.3 billion, the Economic Support Fund, the Development Assistance and Democracy Fund, and the Assistance for Eurasia. This administration has illegally sought to destroy the U.S. Agency for International Development, and in its budget request, reduce it significantly down to close to zero. This administration has proposed to reduce the international narcotics control and law enforcement effort by $1.2 billion. This administration has proposed to eliminate the Millennium Challenge
corporation, or not eliminated, but reduce it by $1 billion, a significant reduction. One of our principal agencies that assists us with meeting the needs of the Indo-Pacific in the infrastructure area, and what I think you would agree are key strategic countries such as Indonesia, such as Kiribati, such as the Philippines, such as the Solomon Islands. This administration has proposed to reduce international organization contributions by 83%. This administration is not following through on commitments that we made to the freely associated states, all of which are strategically critical to this country, to expand veteran services in those three countries, Palau, the Federated States of Micronesia, and the Marshall Islands. This administration appears to be slow-walking the resurgence and expansion of the Peace Corps throughout the Indo-Pacific. Do you think that that will affect your job in the military space with your relationships with those countries? No, sir. I would add to that list the elimination of most USAID programs, which I don't hear anything about because a lot of them were wasteful and duplicitous, and I'm glad we got rid of them. Well, I've had those conversations as far as with those you mentioned countries. international organizations, the 83% reduction. Again, I hear nothing about that because most of those international organizations are not serving U.S. interests, and so we shouldn't be funding them if they're not serving U.S. interests. So I don't hear from our allies problems about that. Well, I don't think you're talking to the right people. Those were not part of their calculus of American if you power. talk to any one of those countries, they'll tell you that they're deeply concerned with the reduction of non-defense dollars, and it will, in fact, influence our presence and our contribution to your stated goal of peace and stability and I think they security respect in that the we're Indo-Pacific. reducing waste on programs that aren't actually affecting change on the ground. Mr. Diaz-Balart. Thank you, and to three of you, thank you. Thanks for being here, and thanks for your service. Mr. Secretary, I have two questions. First one is, and you mentioned recruitment at the beginning. During the last 4 years, we got used to just hearing how the recruitment was not doing well, and it was just the new reality. And then all of a sudden, that reality has changed. If you can comment on why that reality is, I think a lot of us know, but if you could talk to us a little bit about this new reality, which you don't hear much about in the press, about how that has changed dramatically. Question number one. Question number two is, a number of years ago, Southcom was moved from Panama to South Florida. There's a lot of reasons for that move. It was to get it because it was in close proximity with others like GIATA South, Special Operations Command South and Homestead, Joint Task Force Guantanamo, the Joint Task Force Bravo in Honduras, the U.S. Coast Guard 7th District, which is the busiest district in the entire country, but also because in South Florida you have this multicultural, multilingual community, and as you know, Southcom deals with multiple countries, 40 different languages.